Una actriz desapareció sin dejar rastro en 1984, dejando atrás solo preguntas y dolor. Pero 18 años después, los trabajadores de la construcción encuentran su coche abandonado bajo un deslizamiento de rocas y lo que descubren les hiela la sangre. El sol de junio iluminaba las calles de la colonia Condesa cuando Blanca Martínez Ruiz ajustó sus gafas de sol y encendió el motor de su Mustang convertible rojo. A sus 25 años, la joven actriz de cabello castaño ondulado había comenzado a reconocer el cosquilleo de la fama. Miradas furtivas de transeúntes, susurros de ¿no es ella la que hace de Lucía en Corazón de Cristal? Sin embargo, los domingos seguían siendo sagrados, días en que dejaba atrás los estudios de Televisa para ser simplemente la hija de Ernesto y Guadalupe. Mientras conducía hacia Coyoacán, Blanca tarareaba junto a la radio alguna canción de Juan Gabriel. Su suéter de punto color crema, regalo de su abuela materna, le daba un aire de inocencia que contrastaba con el rojo intenso del automóvil. El tráfico dominical era ligero, permitiéndole disfrutar del viento que jugaba con sus rizos mientras atravesaba la ciudad. La casa colonial de sus padres apareció al doblar la esquina, con su fachada azul y sus macetas rebosantes de bugambilias. Blanca estacionó frente a la entrada, y apenas había apagado el motor cuando la puerta principal se abrió, revelando a doña Guadalupe, quien la esperaba con esa sonrisa que solo las madres mexicanas saben ofrecer. «¡Mi niña llegó!», exclamó Guadalupe, abriendo los brazos, mientras Blanca corría a fundirse en su abrazo con el entusiasmo de quien, a pesar de vivir en la misma ciudad, siente que cada reencuentro es un tesoro. Don Ernesto apareció en el umbral con un libro aún abierto en la mano y sus lentes de lectura colgando del cuello. «¿Ya está lista mi pequeña estrella para el desayuno? Tu madre no me ha dejado probar ni un bocado esperándote». 15 minutos después, la familia Martínez ocupaba su mesa habitual en la Plaza Hidalgo. Era una tradición de años, desayunar juntos cada domingo, rodeados del bullicio del mercado y los músicos ambulantes. Mientras saboreaban chocolate caliente y pan dulce recién horneado, don Ernesto gesticulaba animadamente, absorto en su relato sobre un escritor uruguayo que acababa de descubrir. Y entonces, Onetti crea este pueblo, Santa María, que es como un microcosmos de toda Latinoamérica. ¿Comprendes?, explicaba a Blanca, quien intercambiaba miradas cómplices con su madre ante el entusiasmo inagotable del profesor universitario. El sol de media mañana se filtraba por las cortinas de encaje cuando madre e hija lavaban juntas los platos del desayuno ya en casa. Doña Guadalupe siempre insistía en esta pequeña rutina, un momento íntimo para hablar sin la erudición desbordante de don Ernesto. «Tengo una audición importante mañana», comentó Blanca mientras enjuagaba una taza. «Alfonso Arau está preparando un nuevo filme y creo que tengo posibilidades para el papel principal». La luz dibujaba patrones dorados sobre el cabello de Guadalupe mientras secaba meticulosamente un plato. «Mi hija va a ser una gran estrella», respondió con orgullo maternal. «Solo no te olvides de nosotros cuando estés en Hollywood». Blanca abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el aroma familiar de su perfume mezclado con especias de cocina. «Nunca me olvidaría de ustedes, mamá». El almuerzo transcurrió en el patio interior, bajo la sombra de un viejo aguacate. Entre risas y anécdotas familiares, Blanca mencionó sus planes para la tarde. «Había olvidado comentarles que hoy saldré para Tepoztlán», explicó mientras servía más agua de Jamaica. «Elena organiza un retiro espiritual este fin de semana». Don Ernesto frunció el ceño mientras cortaba su enchilada. «¿Irás sola? ¿Dónde está Miguel? Pensé que vendría a comer con nosotros hoy». «Miguel tiene una filmación importante que no puede postergar», respondió Blanca. «Es una oportunidad con un director extranjero».
No me gusta que manejes sola por esas carreteras, mija, comentó su padre, la preocupación evidente en su voz. Papá, ya he hecho ese camino varias veces, respondió Blanca con una sonrisa tranquilizadora. Llegaré antes del anochecer. A las 3:05 de la tarde, Blanca se despedía en la puerta, prometiendo llamar al llegar. Desde el Mustang, giró para ofrecer un último saludo a sus padres, que permanecían en el umbral como siempre, observándola hasta que doblara la esquina. En la salida de la Ciudad de México, Blanca detuvo el convertible en una gasolinera. Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 3:42, captando su silueta esbelta mientras conversaba animadamente con el despachador, Javier Ortiz. «¿Lleno, señorita?», preguntó Ortiz, reconociéndola vagamente de la televisión. «Sí, por favor», respondió Blanca, observando el cielo. «Y revise la presión de los neumáticos. Parece que va a llover más tarde». «¿No prefiere cerrar la capota del convertible?», sugirió Ortiz, mientras verificaba los neumáticos. Blanca sonrió, levantando el rostro hacia el sol que aún brillaba entre nubes dispersas. «Me gusta sentir el viento en el cabello mientras pueda». Minutos después, el Mustang rojo se alejaba por la carretera, pasando junto al letrero que indicaba Tepoztlán 45 km. En la radio sonaba una canción de Rocío Dúrcal mientras nubes oscuras comenzaban a formarse en el horizonte. En Tepoztlán, las 7:30 de la tarde, encontraron a Elena Vega consultando nerviosamente su reloj. La luz dorada del atardecer había dado paso a un crepúsculo grisáceo y gruesas gotas de lluvia comenzaban a golpear las ventanas del centro espiritual donde otros participantes ya se acomodaban. «Blanca debería haber llegado hace hora y media», murmuró Elena, marcando nuevamente el número que solo respondía con un tono de buzón de voz. Con dedos temblorosos, buscó otro contacto en su agenda y marcó. En los estudios Churubusco, Miguel Sánchez supervisaba el desmontaje de equipos cuando la llamada interrumpió su concentración. «¿Elena? Sí, Blanca debería estar llegando a Tepoztlán. ¿Cómo que no ha llegado?», la preocupación transformando gradualmente su expresión mientras escuchaba. «Quizás se detuvo por la lluvia. La recepción de celular en esa zona es pésima». A las 10 de la noche, Miguel hacía llamadas frenéticas desde una cabina telefónica, una lista de hospitales garabateada en su mano. A las 11, llegó a la casa de los Martínez, donde encontró a Ernesto y Guadalupe sentados en la sala, con el teléfono colocado estratégicamente en el centro de la mesa. La mañana siguiente, bajo un cielo que parecía burlarse con su claridad perfecta, Ernesto, Guadalupe y Miguel esperaban en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El delegado Ramón Velázquez escuchaba con expresión impasible el relato del desaparecimiento. «Entiendo su preocupación, pero necesitamos esperar 72 horas antes de iniciar una investigación formal», explicó con tono burocrático. Ernesto golpeó la mesa con el puño. «Mi hija es una actriz conocida. Ella nunca desaparecería así, sin avisar a nadie. Algo le ha sucedido». Antes del mediodía, gracias a la intervención del productor Carlos Mendoza, amigo de la familia y figura influyente en Televisa, el caso fue transferido al comandante Eduardo Ramírez, veterano de la Unidad de Personas Desaparecidas. «Vamos a encontrarla», prometió Ramírez a la familia en su pequeña oficina llena de expedientes y fotografías. «Tengo 25 años de experiencia en este tipo de casos. Si está en algún lugar entre la capital y Tepoztlán, la encontraremos». Mientras los primeros equipos de búsqueda comenzaban a recorrer la carretera hacia Tepoztlán, el teléfono en casa de los Martínez finalmente sonó. Era Javier López, guardia de seguridad de un restaurante en el Tepozteco, reportando haber visto el Mustang rojo de Blanca siendo seguido de cerca por una camioneta oscura con vidrios polarizados, cuyo conductor reconoció como Raúl Fierro.
el intimidante chofer particular del poderoso productor Ernesto Montiel. La declaración de Javier López causó un revuelo inmediato. El comandante Ramírez se enderezó en su asiento mientras los padres de Blanca intercambiaban miradas de alarma. Raúl Fierro era un nombre que evocaba temor en los círculos de la industria televisiva, un hombre cuya lealtad a Ernesto Montiel era tan conocida como su disposición para resolver problemas por métodos cuestionables. «Necesito todos los detalles, señor López», exigió Ramírez, activando la grabadora sobre su escritorio. ¿A qué hora exactamente vio estos vehículos y en qué parte del trayecto? En menos de una hora, el modesto despacho de Ramírez se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Un mapa de la ruta Ciudad de México-Tepoztlán cubría la pared principal, con el trayecto marcado en rojo brillante y pequeñas banderas señalando los puntos donde se habían reportado avistamientos del Mustang. «Quiero 3 equipos de búsqueda recorriendo esta zona», ordenaba Ramírez a los oficiales reunidos, señalando un tramo particularmente sinuoso de la carretera. «Necesitamos perros rastreadores y, si es posible, apoyo aéreo al amanecer». Mientras la maquinaria policial se ponía en marcha, la Casa Colonial de los Martínez en Coyoacán se convertía en un centro neurálgico paralelo. Compañeros actores de Blanca, amigos y técnicos de Televisa llenaban la sala, el comedor y hasta el patio interior. Algunos atendían teléfonos instalados temporalmente, otros organizaban turnos para distribuir carteles con la fotografía de Blanca por toda la ciudad. En la cocina, ajena al bullicio, doña Guadalupe trabajaba incansablemente, preparando café y sándwiches, como si alimentar a este ejército improvisado de voluntarios pudiera, de alguna manera, mantener a raya el terror que amenazaba con paralizarla. «Debe comer algo, señora», insistió suavemente Patricia Navarro, una actriz que había compartido escenas con Blanca. «No ayudará a su hija si usted se enferma». Guadalupe asintió mecánicamente, pero el sándwich que aceptó quedó intacto junto a la cafetera. Al amanecer del segundo día, don Ernesto recorría terminales de autobuses con manos temblorosas, fijando carteles en cada superficie disponible. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, escudriñaban los rostros de los viajeros con una esperanza desesperada que se desvanecía un poco más con cada hora que pasaba. En la zona montañosa entre la Ciudad de México y Tepoztlán, equipos de rescate con linternas descendían por pendientes escarpadas, llamando el nombre de Blanca, mientras perros rastreadores tiraban de sus correas, olfateando entre la densa vegetación. Un helicóptero trazaba metódicos patrones de búsqueda sobre las quebradas más inaccesibles, su sonido retumbando contra las paredes rocosas. «Esta región es traicionera», explicó el comandante Ramírez mientras guiaba personalmente a 2 oficiales por una ravina profunda, usando cuerdas para descender hacia los restos oxidados de un vehículo abandonado años atrás. «Hemos recuperado automóviles que se desviaron de la carretera y quedaron ocultos por la vegetación durante meses, incluso años». Las primeras pistas comenzaron a llegar fragmentadas y contradictorias. Una empleada de gasolinera en Tres Marías afirmó haber visto pasar un convertible rojo. «Fue alrededor de las 5 de la tarde», declaró la mujer, esforzándose por recordar detalles. «No puedo asegurar quién conducía, solo recuerdo el color llamativo del auto». Un camionero reportó haber visto un vehículo similar estacionado en un mirador, con una mujer de cabello castaño contemplando el paisaje. Cada testimonio abría nuevas posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. En el apartamento de Miguel Sánchez, el joven director de fotografía revisaba frenéticamente agendas y apuntes. Las paredes, decoradas con fotografías de él y Blanca en diversas locaciones de filmación, parecían observarlo acusadoramente. «Tiene que haber algo», murmuraba,
pasando páginas de la agenda compartida que mantenían para coordinar sus ocupados horarios. ¿Alguna pista que haya pasado por alto? Al tercer día de búsqueda, el comandante Ramírez convocó una reunión tensa en la delegación. Con voz controlada pero cansada, explicó a los padres de Blanca las tres hipótesis principales que manejaba la investigación. Estamos considerando un accidente en algún área de difícil acceso, un secuestro, posiblemente relacionado con la creciente ola de crímenes contra celebridades, o, dudó brevemente, un desaparecimiento voluntario, quizás relacionado con alguna presión desconocida para la familia. Guadalupe apretó un rosario entre sus dedos mientras Ernesto negaba vehementemente con la cabeza ante la última sugerencia. Esta última hipótesis, sin embargo, ganó un inquietante respaldo cuando Arturo Valdés, director de casting de Televisa, solicitó una entrevista confidencial con Ramírez. En una sala privada de la delegación, con voz apenas audible, Valdés reveló: Blanca había rechazado recientemente propuestas de trabajo hechas por Ernesto Montiel. Ella estaba incómoda con su insistencia. Me dijo que Montiel la estaba presionando para una cena privada en su casa y ella no quería mezclar trabajo con vida personal. Mientras un oficial tomaba notas meticulosamente, Ramírez comenzaba a vislumbrar un patrón perturbador entre el poder y el acoso en la industria televisiva mexicana. En el cuarto día, un equipo forense analizaba cuidadosamente fragmentos de vidrio y marcas de derrape encontrados en el kilómetro 42 de la carretera, justamente después de una pronunciada curva. Podría indicar un accidente o una salida forzada de la vía, explicó el técnico, fotografiando las marcas en el asfalto. Pero necesitamos más elementos para confirmarlo. Esa noche, la tensión en casa de los Martínez alcanzó un punto crítico cuando Miguel llegó con nuevos carteles impresos. Una discusión estalló en la sala cuando Ernesto, exhausto y desesperado, se volvió contra el joven. «Eres su novio. ¿Cómo es posible que no sepas con quién hablaba, quién la amenazaba?», gritó, años de control académico desmoronándose bajo el peso de la angustia. Miguel, pálido y tembloroso, solo atinó a murmurar disculpas antes de salir precipitadamente de la casa, sin saber que nunca regresaría a ese hogar que una vez lo acogió como familia. Mientras tanto, en la soledad de su dormitorio en la casa familiar, Guadalupe encontró el suéter de punto color crema que Blanca había dejado sobre una silla durante su última visita. Lo tomó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada, y lo abrazó contra su pecho. El aroma de su hija, tenue pero aún presente en la prenda, desató finalmente el llanto que había contenido estoicamente frente a las cámaras y los visitantes. Afuera, la noche envolvía la Ciudad de México en un manto de luces difusas. En una esquina cercana a la casa de los Martínez, una Suburban negra permanecía estacionada con el motor en marcha. Dentro, una figura sombría observaba la actividad en la residencia antes de hacer una llamada desde un teléfono celular, un objeto todavía poco común en el México de 1984. «Señor Montiel, están comenzando a hacer preguntas sobre nosotros», dijo Raúl Fierro con voz grave. «Sí, aquella camarera de Tepoztlán habló con la policía». «Entendido, me ocuparé de eso inmediatamente». 6 meses después de la desaparición de Blanca Martínez, la oficina del comandante Ramírez había perdido el bullicio frenético de los primeros días. Los mapas detallados y las fotografías que antes cubrían cada centímetro de pared ahora se habían reducido a un modesto tablero en una esquina. El entusiasmo inicial había cedido ante la cruel realidad de un caso que se enfriaba inexorablemente con cada semana sin resultados. Ernesto y Guadalupe Martínez, sentados frente al escritorio de Ramírez, notaban estos cambios con un dolor silencioso. Las ojeras pronunciadas del comandante hablaban de noches de insomnio, pero su voz carecía del vigor que antes les daba esperanza.
Seguimos investigando todas las pistas, aseguró Ramírez, pasando distraídamente las páginas de una carpeta casi vacía. Pero debo ser honesto, sin un cuerpo o el vehículo, nuestras posibilidades son limitadas. Guadalupe asintió mecánicamente mientras Ernesto apretaba los puños bajo la mesa. El profesor universitario, antes conocido por su porte erguido y su entusiasmo contagioso, caminaba ahora encorvado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Sus salidas se limitaban casi exclusivamente a distribuir carteles ya descoloridos en terminales de autobuses y hospitales, ignorado por transeúntes que hacía tiempo habían dejado de fijarse en el rostro sonriente de la joven actriz desaparecida. En la casa de Coyoacán, el tiempo parecía haberse detenido. La habitación de Blanca permanecía intacta, como un santuario a la espera de su ocupante. Cada mañana, Guadalupe cambiaba las flores del pequeño altar improvisado junto a la fotografía de su hija y limpiaba meticulosamente el polvo de los muebles, hablando en voz baja como si Blanca pudiera escucharla desde algún lugar lejano. Tu programa favorito comenzó una nueva temporada, comentaba mientras arreglaba las almohadas de la cama vacía. Todos preguntan por ti en los foros. En la sala, el suéter de punto color crema permanecía cuidadosamente doblado sobre la silla donde Blanca lo había dejado. Nadie se atrevía a moverlo, como si hacerlo significara aceptar que ella nunca regresaría para reclamarlo. El Mustang convertible rojo con matrícula DMX 5284 se había convertido en un símbolo en los medios mexicanos. La revista Alarma publicaba regularmente teorías cada vez más sensacionalistas, que Blanca había sido secuestrada por narcotraficantes, que había huido a Estados Unidos para escapar de deudas desconocidas, incluso que había sido vista en un resort en Cancún con un productor internacional. ¿Cómo pueden inventar estas mentiras sobre nuestra hija?, se lamentaba Ernesto una tarde, arrojando la revista contra la pared. Cada nueva especulación era como un puñal para los padres que veían cómo la memoria de su hija se distorsionaba en el imaginario público. La relación entre Miguel Sánchez y la familia Martínez se había deteriorado irreparablemente tras aquella noche de acusaciones. El joven director de fotografía, devastado tanto por la pérdida de Blanca como por la desconfianza de quienes consideraba su segunda familia, aceptó un trabajo en Los Ángeles. A través de amigos comunes, los Martínez supieron que Miguel no soportaba las miradas de sospecha que lo seguían en los pasillos de Televisa, donde los rumores sobre su posible implicación crecían alimentados por el vacío de respuestas. En enero de 1985, bajo una fina llovizna que parecía reflejar el ánimo general, el caso de Blanca Martínez fue formalmente reclasificado como inactivo. La noticia, entregada con incómoda formalidad por un asistente administrativo, fue un golpe devastador para los Martínez. El comandante Ramírez, sin embargo, visitó personalmente a la familia esa misma tarde. Sentado en la cocina, con las manos envolviendo una taza de café amargo, hizo una promesa que sonaba tanto a consuelo como a disculpa. Casos como el de su hija me persiguen, confesó a Ernesto, sacando de su maletín una carpeta gastada. Tengo un archivo especial que llevo a casa. Blanca está aquí, junto con otros que merecen justicia. En el primer aniversario de la desaparición, la familia organizó una misa en la Basílica de Guadalupe. Para sorpresa de Guadalupe, docenas de actores, directores y fans llenaron las bancas, demostrando que el recuerdo de Blanca seguía vivo en muchos corazones. Entre los notables ausentes estaba Ernesto Montiel, el poderoso productor que, según rumores persistentes, había sido uno de los últimos en ver a Blanca antes de su fatídico viaje. Carlos Mendoza,
El productor amigo de la familia aprovechó la ocasión para anunciar la creación del Fondo Blanca Martínez, destinado a apoyar la búsqueda de personas desaparecidas. La iniciativa generó un renovado interés mediático, culminando en una serie de reportajes especiales en el periódico La Jornada que cuestionaban la eficiencia de la investigación policial. Fue a través de estos reportajes que la familia Martínez conoció a Javier Castellanos, un ex policía reconvertido en investigador privado, especializado en desapariciones. Su metodología, sistemática y perseverante, reavivó una chispa de esperanza en Ernesto y Guadalupe. La mayoría de las desapariciones tienen explicación, explicó Castellanos durante su primera visita a la casa de los Martínez, examinando los muros cubiertos de recortes y fotografías. El problema es que la policía suele seguir solo los caminos obvios. Necesitamos observar los detalles que nadie notó. Bajo la guía de Castellanos, la familia inició una nueva fase de búsqueda, más organizada y metódica. Revisitaron cada testimonio, entrevistaron nuevamente a testigos y ampliaron el radio de investigación más allá de la ruta Ciudad de México-Tepoztlán. En mayo de 1987, casi 3 años después de la desaparición, surgió la primera pista concreta en meses. María Dolores Guzmán, camarera en un pequeño hotel de Tepoztlán, contactó nerviosamente con Castellanos para compartir una información perturbadora. La noche que Blanca desapareció, ella había visto a una joven que se parecía a la actriz siendo forzada a entrar en una camioneta oscura en el estacionamiento del hotel. No hablé antes porque tenía miedo, confesó María con voz temblorosa. El hombre que la sujetaba por el brazo era Raúl Fierro, chofer del señor Montiel. Todos saben que él resuelve problemas para su jefe. Mientras la familia Martínez procesaba esta nueva revelación, con una mezcla de esperanza y temor, una figura observaba discretamente la casa desde una Suburban negra estacionada en la esquina. Raúl Fierro realizó una llamada rápida desde su teléfono. Señor Montiel, la camarera de Tepoztlán ha hablado con el investigador privado. Sí, entendido. Me ocuparé de eso inmediatamente. La declaración de María Dolores Guzmán provocó un terremoto en la ya debilitada relación entre la familia Martínez y las autoridades. El comandante Ramírez, presionado por los medios y por los padres de Blanca, solicitó formalmente la reapertura de la investigación, esta vez centrando la atención en Ernesto Montiel y su chofer. Tenemos un testimonio directo que vincula a un empleado de confianza de Montiel con la desaparición, argumentó Ramírez, golpeando la mesa durante una acalorada reunión con sus superiores. No podemos ignorar esta conexión solo porque implica a alguien poderoso. Los periódicos matutinos no tardaron en publicar titulares sensacionalistas que vinculaban al prestigioso productor con el caso. Las fotografías de archivo mostraban a Montiel y Blanca en diversos eventos sociales, yuxtapuestas de manera que sugerían una relación más compleja que la meramente profesional. Sin embargo, la influencia de Montiel en la sociedad mexicana se manifestó con una rapidez alarmante. Apenas una semana después de su valiente declaración, María Dolores Guzmán solicitó una nueva entrevista con la policía. Sentada en la misma sala de interrogatorios, pero con una actitud completamente diferente, la camarera evitaba todo contacto visual mientras recitaba mecánicamente. Me confundí completamente con las fechas. No era esa noche, y probablemente ni siquiera era la actriz. Lamento haber causado problemas. El cambio era tan drástico que incluso el oficial que tomaba notas intercambió miradas incrédulas con el comandante. 2 semanas después, el investigador Castellanos visitó el hotel en Tepoztlán solo para descubrir que María Dolores y toda su familia habían abandonado precipitadamente el pueblo, supuestamente para visitar a parientes en Chiapas.
El cuarto donde vivían mostraba señales de una partida apresurada, cajones a medio vaciar, algunas fotografías familiares olvidadas en las paredes. «Es así como funciona», explicó amargamente Castellanos a los Martínez aquella tarde, sentados en la sala que se había convertido en un improvisado cuartel general. Las personas poderosas tienen métodos para silenciar testigos, no siempre con violencia explícita. A veces basta con promesas tentadoras o amenazas veladas sobre la seguridad de sus seres queridos. La frustración de la familia alcanzó niveles insoportables cuando descubrieron que el comandante Ramírez había sido transferido a Tijuana, alejándolo definitivamente del caso. Su sustituto, el capitán Ortega, dejó clara su postura durante su primera reunión con los Martínez. «Sin nuevas evidencias concretas, no hay mucho que podamos hacer», declaró con apenas disimulado desinterés, consultando repetidamente su reloj. «Sugiero que la familia empiece a considerar la posibilidad de seguir adelante con sus vidas». Ramírez, en su último día en la oficina, entregó discretamente a Ernesto una copia parcial del expediente. «Guarde esto», susurró. «Mi sustituto no tiene interés en desafiar a personas como Montiel, pero aquí hay pistas que quizás algún día puedan ser útiles». En 1992, 8 años después de la desaparición, la vida de los Martínez había sido completamente rediseñada por la ausencia de Blanca. Ernesto, obligado a jubilarse prematuramente de la universidad debido a problemas cardíacos, pasaba horas organizando y reorganizando carpetas con recortes de periódico, fotografías y anotaciones sobre el caso. Su médico, preocupado por el deterioro acelerado de su salud, había sido claro. «El estrés continuo está literalmente matándolo, profesor. Debe considerar reducir esta obsesión por el bien de su corazón». Guadalupe dividía su tiempo entre el cuidado de su marido enfermo y el trabajo voluntario en la Asociación de Familiares de Desaparecidos que ella había ayudado a fundar. Cada miércoles, decenas de familias con historias similares se reunían en un salón comunitario para compartir información, apoyo emocional y estrategias para mantener viva la memoria de sus seres queridos. «Mi hija era actriz», explicaba Guadalupe a una madre recién llegada que sostenía la fotografía de su hijo adolescente. «Pensamos que su fama ayudaría a encontrarla rápidamente, pero descubrimos que el poder y la influencia pueden ser obstáculos tan grandes como aliados». Fue a través de esta asociación que los Martínez conocieron a otras familias con historias sorprendentemente similares, muchas involucrando a figuras poderosas de la política y el entretenimiento mexicano. Unidos por el dolor compartido, comenzaron a presionar por cambios en la legislación sobre personas desaparecidas. Mientras tanto, en el dormitorio convertido en estudio, Ernesto desarrollaba teorías cada vez más elaboradas. En sus momentos de lucidez, trabajaba metódicamente conectando puntos en un complejo mural que cubría una pared entera, vinculando a Montiel con figuras gubernamentales mediante hilos rojos. «No quieren que encontremos a Blanca porque eso expondría todo el sistema», insistía cuando Castellanos lo visitaba, su voz alternando entre la claridad académica y divagaciones febriles. «Hay una red de protección, ¿no lo ves?». El investigador Castellanos, aunque comprensivo con el dolor de la familia, también comenzaba a mostrar signos de fatiga. Después de casi 5 años dedicados al caso sin avances significativos, sugirió delicadamente que quizás era hora de reducir la intensidad de las búsquedas. «Nunca dejaré de buscar a Blanca», aseguró a Guadalupe durante una tarde lluviosa mientras revisaban por enésima vez las evidencias disponibles. «Pero tampoco puedo prometer milagros. A veces, algunos casos simplemente no se resuelven en el tiempo que quisiéramos». Esta declaración, aunque dolorosa, trajo una extraña forma de aceptación para Guadalupe.
Por primera vez en años, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez nunca descubriría qué sucedió con su hija. Esta realización, en lugar de derrotarla, fortaleció su determinación de honrar la memoria de Blanca de otras maneras. En julio de aquel año, una chispa de esperanza se reencendió cuando un camionero, Héctor Pineda, reportó a la policía haber avistado los restos de un vehículo rojo, parcialmente cubierto por vegetación, en una barranca cercana a la carretera federal 95D. Precisamente en la región donde Blanca había desaparecido 8 años antes. Héctor Pineda señalaba ansiosamente desde un mirador en la carretera, su brazo extendido hacia la densa vegetación que cubría la pronunciada pendiente. Su rostro curtido por años de viajes mostraba una mezcla de nerviosismo y convicción, mientras el investigador Castellanos escrutaba la zona con sus binoculares. «Fue justo allí abajo, señor», insistió el camionero. «Estaba haciendo mi pausa habitual cuando el sol rebotó en algo rojo entre los árboles. Me pareció extraño porque ese barranco es muy profundo y nadie estaciona ahí». Castellanos asintió gravemente mientras ajustaba el enfoque de sus binoculares. La esperanza, esa emoción que había aprendido a contener durante años de búsquedas frustradas, comenzaba a agitarse nuevamente en su pecho. Inmediatamente organizó un pequeño equipo de búsqueda, contactando a los voluntarios más experimentados que habían permanecido fieles a la causa de Blanca durante todos estos años. Al día siguiente, cuando llegaron al lugar indicado por Pineda, una visión desoladora los recibió. Las lluvias torrenciales de la temporada habían provocado un deslizamiento masivo de tierra y rocas, alterando completamente la topografía del área. Donde antes había un claro visible desde el mirador, ahora se extendía una cicatriz marrón de lodo solidificado y piedras desplazadas. «Dios mío», murmuró uno de los voluntarios, un exrescatista de montaña. «Si había algo ahí abajo, ahora estará bajo toneladas de escombros». A pesar del desaliento inicial, el equipo procedió metódicamente. Durante 2 semanas, bajo un sol implacable y breves pero intensas lluvias vespertinas, sondaron el terreno inestable con varas metálicas, utilizaron detectores de metales y excavaron cuidadosamente varios puntos prometedores. Sus esfuerzos solo revelaron fragmentos de vegetación compactada y rocas antiguas. Al finalizar la segunda semana de búsqueda, un Castellanos, cubierto de lodo y con visible agotamiento, hizo la difícil llamada a Guadalupe. «La naturaleza conspira contra nosotros», explicó con voz quebrada. «Si realmente había un vehículo allí, ahora está sepultado bajo una montaña de tierra y piedras». Esta búsqueda frustrada marcó el inicio de un período particularmente difícil para la familia Martínez. Ernesto, cuya salud había mostrado una breve mejoría ante la posibilidad de encontrar respuestas, sufrió una recaída severa. Una mañana, Guadalupe se despertó sobresaltada por los gritos de su esposo, quien deambulaba por la casa en pijama, llamando a Blanca con desesperación. «Ya llegó del estudio», exclamaba con una sonrisa infantil. «Nuestra hija volvió de la filmación». El médico que examinó a Ernesto esa misma tarde tenía el semblante grave mientras hablaba con Guadalupe en el pasillo del hospital. «Son signos claros de demencia precoz», explicó en voz baja. «El trauma emocional continuo y el estrés crónico probablemente han acelerado el proceso degenerativo. Debemos considerar opciones de cuidado especializado». En sus momentos de lucidez, cada vez más escasos, Ernesto trabajaba frenéticamente en un complejo diagrama que ocupaba toda una pared del pequeño estudio. Con hilos rojos conectaba fotografías de Montiel, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de Televisa, murmurando sobre conspiraciones y encubrimientos que, en sus momentos más oscuros, Guadalupe temía fueran solo producto de una mente desintegrándose.
el investigador Castellanos, quien había dedicado casi 5 años al caso sin resultados significativos, finalmente tuvo una conversación franca con Guadalupe en una cafetería discreta, lejos de la casa, donde Ernesto podría escucharlos. «Nunca dejaré de buscar a Blanca», aseguró, cubriendo la mano de Guadalupe con la suya. «Pero también debo ser honesto contigo. Algunos casos simplemente no se resuelven en el tiempo que quisiéramos. A veces las respuestas llegan cuando ya no las esperamos, a veces nunca llegan». Estas palabras, aunque dolorosas, trajeron a Guadalupe una extraña forma de claridad. Esa noche, sentada sola en su habitación, sostuvo el suéter crema de Blanca contra su pecho y permitió que un nuevo pensamiento tomara forma. Tal vez nunca sabría qué ocurrió con su hija. Esta realización, en lugar de hundirla más profundamente en la desesperación, pareció liberar algo dentro de ella. A la mañana siguiente, Guadalupe visitó un bufete de abogados en el centro de la ciudad. «Quiero establecer una fundación», explicó con determinación recién encontrada. «Deseo transformar nuestra tragedia en algo que pueda ayudar a otras jóvenes como Blanca». Los meses siguientes transcurrieron en una actividad constante. Guadalupe habló en pequeños eventos, contactó a antiguos colegas de Blanca en Televisa y solicitó donaciones. Muchos respondieron generosamente, conmovidos por la perseverancia de esta madre que había transformado su dolor en propósito. En el hospital, Ernesto tuvo un breve momento de claridad cuando Guadalupe le mostró los documentos de la fundación. Con manos temblorosas, pero ojos repentinamente lúcidos, firmó los papeles. «Nuestra niña estaría orgullosa de ti», murmuró antes de que la niebla mental lo envolviera nuevamente. En diciembre de 1993, bajo luces tenues y cálidas, se inauguró oficialmente la Fundación Blanca Martínez. El salón, decorado con sencilla elegancia, se llenó de rostros familiares y nuevos, todos unidos por el deseo de honrar la memoria de la joven actriz y apoyar la causa de mujeres vulnerables en la industria del entretenimiento. Guadalupe subió al pequeño podio improvisado. Durante 9 años, el suéter crema de Blanca había permanecido intacto sobre la silla de la sala, un símbolo tangible de espera y esperanza. Con manos ligeramente temblorosas pero decididas, Guadalupe finalmente lo tomó. «Este suéter representa nuestra espera, nuestra esperanza», explicó con voz clara aunque emocionada. «Hoy no lo retiro porque hayamos renunciado, sino porque hemos transformado nuestra espera en acción. Blanca vive a través del trabajo que hacemos en su nombre». Entre los asistentes, que se dispersaban lentamente tras la ceremonia, una joven mujer observaba todo con intensidad inusual. Cuando la multitud comenzó a disminuir, se acercó cautelosamente a Guadalupe y susurró: «Señora Martínez, trabajé como empleada en la casa de campo de Ernesto Montiel en 1984. Hay algo sobre su hija que necesito contarle, pero no aquí. Nos están vigilando». La enigmática mujer desapareció entre la multitud antes de que Guadalupe pudiera responderle, dejando a la madre de Blanca con una mezcla de confusión y renovada esperanza. 3 días después, siguiendo las instrucciones recibidas mediante una breve llamada telefónica, Guadalupe y Castellanos se encontraron en una discreta cafetería en las afueras de la ciudad, un establecimiento modesto frecuentado principalmente por trabajadores de una fábrica cercana. Rosa Hernández, una mujer de aproximadamente 40 años, con rasgos indígenas marcados y manos encallecidas por años de trabajo doméstico, observaba nerviosamente a través de la ventana empañada. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa mientras verificaba repetidamente la puerta de entrada. Castellanos había tomado precauciones meticulosas para llegar al lugar. Cambió de taxi 3 veces, asegurándose de que nadie lo siguiera.
Guadalupe, por su parte, había salido de casa con la excusa de una reunión de la fundación, vistiendo ropas sencillas y un pañuelo que ocultaba parcialmente su rostro, ahora reconocible tras años de apariciones en medios. Trabajaba en la casa del señor Montiel, en Valle de Bravo. Comenzó Rosa con voz apenas audible, verificando constantemente a su alrededor. Era la encargada de limpieza. Esa noche, la madrugada después que desapareció su hija, Fierro llegó cuando todos dormían. Guadalupe contuvo la respiración mientras Rosa continuaba su relato, describiendo cómo había escuchado una acalorada discusión desde el despacho de Montiel. El productor gritaba furioso: «¿Cómo pudiste ser tan estúpido?», a lo que Fierro respondía defensivamente: «Fue un accidente. Ella no quería entregar los documentos». «No me atreví a mirar», confesó Rosa, sus ojos humedeciéndose. «Pero vi las manchas de tierra en la ropa de Fierro cuando salió del despacho. Tenía un rasguño en la cara, como si alguien lo hubiera arañado». Durante los días siguientes, Castellanos verificó discretamente la historia de Rosa. En los registros laborales oficiales, encontró confirmación de que efectivamente había trabajado para Montiel entre 1982 y 1988, siendo trasladada repentinamente a su propiedad en Acapulco justo después de la desaparición de Blanca. En el hospital, Guadalupe compartió las nuevas revelaciones con Ernesto durante uno de sus escasos momentos de lucidez. El rostro demacrado del profesor se iluminó brevemente con una chispa de su antigua vitalidad. «Siempre lo supe», murmuró, incorporándose con dificultad en la cama. «Necesito dejar constancia de todo esto. Quiero grabar mi testimonio, todas mis sospechas sobre Montiel». Esa misma tarde, con la complicidad de una enfermera compasiva, Castellanos introdujo una pequeña cámara de video en la habitación. Con las cortinas corridas y la puerta asegurada, durante casi 2 horas grabó el meticuloso testimonio de Ernesto, quien, como si la proximidad de la verdad hubiera despejado momentáneamente las brumas de su mente, detalló con precisión académica cada conexión, cada sospecha, cada inconsistencia que había documentado sobre Montiel a lo largo de los años. Mientras tanto, en su lujoso despacho en Televisa, Ernesto Montiel, ahora un hombre de 70 años, cuyo poder en la industria seguía siendo considerable a pesar de haber reducido sus apariciones públicas, recibía una llamada discreta de un contacto en la policía. La empleada doméstica, Rosa Hernández, ha contactado al investigador privado de los Martínez, informó la voz al otro lado de la línea. Parece que ha hablado de lo que escuchó aquella noche. El rostro de Montiel permaneció impasible, pero sus nudillos se tornaron blancos al apretar el teléfono. Con una voz controlada, dio instrucciones precisas antes de colgar. Esa noche, Rosa regresó a su modesto apartamento para encontrar señales inequívocas de que alguien había estado allí. Nada faltaba, pero pequeños detalles delataban la intrusión. Un cajón no completamente cerrado, una fotografía de sus hijos en Guadalajara sutilmente cambiada de posición. El mensaje silencioso era claro. Con manos temblorosas, marcó el número que Castellanos le había proporcionado para emergencias. «Alguien entró en mi apartamento», susurró aterrorizada. «Saben sobre mis hijos. No puedo continuar con esto». A la mañana siguiente, Castellanos instaló un sistema de seguridad básico en el apartamento de Rosa. Cerraduras nuevas, una cadena adicional y un sencillo dispositivo de alarma. Mientras trabajaba, le proporcionó instrucciones precisas sobre precauciones, cambiar rutinas diarias, no hablar con nadie sobre el caso, reportar cualquier persona sospechosa. Los meses siguientes transcurrieron en una tensa calma. La salud de Ernesto continuó deteriorándose inexorablemente, mientras Guadalupe dividía su tiempo entre la fundación,
las visitas al hospital y las reuniones clandestinas con Castellanos para revisar cada nuevo fragmento de información. En 1997, un día gris de febrero, Guadalupe sostenía la mano de su esposo cuando un último infarto reclamó la vida de Ernesto Martínez. Hasta el final, sus dedos aferraron con sorprendente fuerza la carpeta de recortes sobre el caso de su hija, como si no quisiera abandonar este mundo sin las respuestas que tan desesperadamente había buscado. El funeral fue pequeño y discreto. Sobre el modesto ataúd, junto a un ramo de crisantemos blancos, descansaban la carpeta de recortes y una fotografía de Blanca. Guadalupe colocó entre estos objetos una pequeña fotografía familiar, donde los tres sonreían durante unas vacaciones en Acapulco, un año antes de la tragedia. Semanas después del funeral, Guadalupe convocó a su apartamento a un grupo de jóvenes periodistas investigativos que habían mostrado interés en revisar el caso. Con solemne determinación, les mostró la grabación del testimonio de Ernesto. «Mi marido no vivió para ver justicia», explicó mientras la imagen temblorosa de Ernesto aparecía en la pantalla. «Pero quizás ustedes puedan ayudar a encontrarla». Una semana después, al regresar de la fundación, Guadalupe encontró un paquete anónimo en su puerta. Dentro había una llave oxidada con una etiqueta descolorida que decía «Depósito 23, Terminal Norte» y una nota manuscrita. «Don Ernesto dejó esto conmigo para entregar tras su muerte. Dentro está la prueba que él buscaba sobre la implicación de Montiel». La llave oxidada descansaba sobre la mesa de la cocina como una promesa de respuestas largamente esperadas. Guadalupe la sostenía entre sus dedos, girándola lentamente bajo la luz intensa de la lámpara, mientras Castellanos examinaba con lupa la caligrafía de la nota. «Esta letra me resulta familiar», murmuró el investigador, comparándola con otros documentos. «Parece ser de Jorge Fuentes, el conserje de la universidad donde trabajaba don Ernesto. Eran bastante cercanos». Tras verificar la autenticidad del envío, Guadalupe y Castellanos acordaron visitar la Terminal Norte al día siguiente. La noche transcurrió lenta para Guadalupe, quien apenas pudo dormir, imaginando qué secretos habría guardado su esposo todos estos años. La antigua Terminal Rodoviaria Norte bullía de actividad matutina cuando llegaron. Viajeros cargados con maletas, vendedores ambulantes ofreciendo golosinas y el constante anuncio de salidas y llegadas formaban un caos ordenado que les proporcionaba el anonimato perfecto. Castellanos había insistido en tomar precauciones. Llegaron separados, vestidos discretamente y tras asegurarse de no ser seguidos. «Los depósitos deberían estar en la zona trasera», indicó Castellanos, consultando un viejo plano de la terminal que había conseguido. «Son pequeños compartimentos que se alquilaban por mes, principalmente para comerciantes que necesitaban almacenar mercancía». Tras recorrer un pasillo mal iluminado, encontraron una sección de compartimentos metálicos numerados, muchos oxidados por el tiempo y el desuso. El número 23 estaba casi al final de la fila, su pintura desconchada revelando capas anteriores. Castellanos introdujo la llave en la cerradura oxidada. Tras varios intentos y aplicando mayor fuerza, finalmente la cerradura cedió con un chirrido metálico. La puerta se abrió pesadamente, revelando un espacio reducido pero sorprendentemente organizado. El interior del pequeño depósito parecía una extensión de la mente metódica de Ernesto. Las paredes estaban cubiertas de recortes, mapas y fotografías cuidadosamente dispuestos en orden cronológico. Varias cajas etiquetadas con fechas y temas específicos se apilaban meticulosamente en estantes improvisados. Una fina capa de polvo cubría todo, testimonio silencioso del tiempo transcurrido desde la última visita. «Ernesto siempre fue meticuloso», susurró Guadalupe, conmovida al reconocer la inconfundible organización de su esposo.
Incluso en sus últimos días lúcidos, clasificaba y archivaba todo. En la caja principal, etiquetada simplemente como Evidencias Principales, Guadalupe encontró un sobre sellado con su nombre. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Ernesto, más temblorosa que de costumbre, pero aún legible. Querida Lupe, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy más aquí. Esta es mi verdadera investigación, la que nunca compartí completamente contigo para protegerte. Lo que encontrarás en estas cajas va más allá del caso de nuestra Blanca. Revela un patrón de abusos sistemáticos protegidos por los más poderosos. Ten cuidado, mi amor. La verdad es peligrosa. Durante las siguientes horas, Guadalupe y Castellanos examinaron metódicamente el contenido del depósito. Encontraron copias de registros policiales obtenidos a través de contactos de Ernesto, testimonios grabados en casetes cuidadosamente etiquetados, y recibos de pagos sospechosos vinculados a Montiel y funcionarios del gobierno. Entre los documentos más sorprendentes estaba el diario personal de Ernesto, un voluminoso cuaderno donde había registrado cada detalle de su investigación paralela. Sus páginas, llenas de su letra cada vez más inestable con el paso de los años, contenían también diagramas complejos y recortes adheridos con cinta adhesiva. «Mira esto», señaló Castellanos, deteniéndose en una página específica. Ernesto había identificado otros casos similares. La página contenía una lista meticulosa. Casos similares, todas tuvieron conflictos con M. Carmen Rojas, 1979, suicidio. Elena Fuentes, 1982, accidente automovilístico. La lista continuaba con media docena de nombres más, todas actrices o aspirantes que habían desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas tras rechazar proposiciones de Montiel. Esa misma noche, exhaustos pero con renovada determinación, Guadalupe encendió distraídamente el televisor mientras preparaba un té. Un anuncio captó inmediatamente su atención. Televisa promocionaba una nueva miniserie sobre crímenes sin resolver, y el avance mostraba claramente a una actriz interpretando a Blanca junto a su icónico Mustang rojo. El segundo episodio, La Estrella Perdida, reconstruye uno de los más misteriosos desaparecimientos de la industria del entretenimiento mexicano, anunciaba la voz en off. Una historia donde el talento, la ambición y poderosos intereses colisionaron con consecuencias fatales. Al día siguiente, los principales periódicos comentaban la audacia de Televisa al abordar el caso y sugerir veladamente la implicación de poderosos intereses en la desaparición de Blanca. Algunos artículos incluían fotografías de archivo donde aparecían Blanca y Montiel en eventos sociales, cuidadosamente seleccionadas para insinuar una relación problemática. En su mansión de Las Lomas, Ernesto Montiel, visiblemente envejecido pero aún imponente, convocó urgentemente a sus abogados. «Quiero que procesen a cualquiera que intente vincularme directamente con este caso», ordenó, golpeando la mesa con su puño. «Esta miniserie es difamatoria y no permitiré que manchen mi legado». Mientras la polémica mediática crecía, Guadalupe y Castellanos continuaban analizando metódicamente los documentos del depósito. Cada nueva pieza del rompecabezas confirmaba las sospechas de Ernesto. Existía un patrón sistemático de abusos encubiertos por una red de complicidades que llegaba hasta las más altas esferas. En enero de 2002, casi 18 años después del desaparecimiento de Blanca, Manuel Rojas supervisaba una cuadrilla de construcción que trabajaba en la ampliación de la carretera cerca del Parque Nacional El Teposteco. Durante una inspección rutinaria del terreno recientemente despejado, algo inusual captó su atención. «¡Detengan las máquinas!», gritó Rojas, acercándose a un área donde las excavadoras habían removido una sección de tierra y rocas. «Hay algo metálico ahí abajo».
Varios trabajadores se acercaron al borde de la excavación, señalando lo que parecía ser parte de un automóvil antiguo, un destello de pintura roja visible entre la tierra y las rocas que lo habían aplastado durante años. El teniente García, oficial local que acudió al llamado de los trabajadores, observó los restos parcialmente visibles y de inmediato hizo una llamada urgente. Creo que hemos encontrado el Mustang de aquella actriz desaparecida en el 84, sí, ese caso, el de Blanca Martínez. La operación de recuperación del Mustang fue una labor meticulosa que se extendió durante 3 días completos. Un equipo especializado de arqueólogos forenses y geólogos trabajaba con extrema precaución, conscientes de que cada fragmento podría contener evidencias cruciales. La noticia del hallazgo se había mantenido en relativa reserva, aunque algunos periodistas ya rondaban la zona, atraídos por el inusual despliegue policial. Bajo el sol implacable de enero, los técnicos removían cuidadosamente capas de tierra compactada y fragmentos de roca que habían sepultado el vehículo durante casi 2 décadas. El metal rojo, deformado por el peso y el tiempo, aparecía gradualmente ante los ojos expectantes de los investigadores. Debemos proceder con extrema cautela, indicaba el supervisor forense a su equipo. Cualquier evidencia que haya sobrevivido será extremadamente frágil tras tantos años bajo tierra. Cuando finalmente lograron acceder parcialmente al interior del vehículo aplastado, el capitán Morales, quien había asumido personalmente la supervisión del caso, contuvo la respiración. Contra todo pronóstico, el compartimiento del tablero había resistido relativamente bien el impacto y la presión. Su estructura metálica había creado una pequeña cápsula protectora en medio del caos de metal retorcido. «Señor, encontramos algo», llamó uno de los técnicos, extrayendo cuidadosamente un objeto rectangular del compartimento de la guantera. Era un grabador de casete portátil, modelo popular en los 80, con una cinta aún en su interior. El aparato, protegido por la estructura metálica del compartimento, había sobrevivido milagrosamente a los elementos. Los técnicos lo colocaron inmediatamente en una bolsa sellada para evidencias, etiquetándola con precisión casi reverencial. La cinta está intacta, pero su estado es extremadamente delicado, explicó Alejandro Vega, técnico forense, a Guadalupe y los representantes policiales reunidos en el laboratorio al día siguiente. La humedad, los cambios de temperatura durante todos estos años, necesitaremos equipo especializado para extraer cualquier audio sin dañar permanentemente el medio. Guadalupe observaba el pequeño aparato a través del plástico transparente de la bolsa de evidencias. ¿Podría contener las últimas palabras de su hija? ¿La clave final del misterio que había consumido media vida de su familia? Sus manos temblaban ligeramente mientras se llevaba instintivamente al cuello el medallón que contenía una pequeña fotografía de Blanca. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses movilizó a sus mejores especialistas para la delicada tarea. Durante 72 horas de trabajo meticuloso, utilizando tecnología desarrollada específicamente para la restauración de grabaciones históricas, consiguieron extraer y digitalizar parcialmente el contenido de la frágil cinta. Cuando todo estuvo preparado, un pequeño grupo se reunió en la sala de audición del instituto. Guadalupe, el capitán Morales, Castellanos y 2 técnicos forenses. La tensión era palpable mientras el especialista ajustaba los últimos controles del equipo. Hemos podido recuperar aproximadamente un 60% del contenido, explicó el técnico. Hay secciones irrecuperables debido al deterioro del material magnético, pero lo que tenemos es claramente audible. Un silencio absoluto se impuso en la pequeña sala cuando la voz de Blanca, distorsionada por el tiempo pero inconfundible, comenzó a sonar a través de los altavoces. Estoy siendo seguida desde que salí de la Ciudad de México.
Es una camioneta Suburban negra, matrícula WDF 113. El conductor es el mismo hombre que vi en el estacionamiento de los estudios hace 3 días observando mi coche. Creo que es Raúl, el chofer de Montiel. Estoy grabando esto porque tengo miedo. Estática. Si intenta obligarme a detenerme. Estática prolongada. Envió flores después de que rechacé la invitación para... Estática. Dijo que nadie le rechaza. Estática prolongada. Guadalupe se desplomó en su silla al escuchar la voz de su hija después de 18 años. La habitación comenzó a girar a su alrededor mientras los paramédicos, presentes por precaución, acudían rápidamente a atenderla. El capitán Morales, visiblemente impactado, escuchaba la grabación una y otra vez, cada repetición confirmando lo que durante años había sido solo una sospecha. Ernesto Montiel estaba directamente implicado en la desaparición de Blanca. Esto lo cambia todo, declaró, su voz mezclando determinación profesional con emoción contenida. Tenemos elementos suficientes para reabrir oficialmente el caso e iniciar una investigación sobre Montiel y su chofer. La noticia del descubrimiento del vehículo y la grabación se filtró a la prensa antes de que las autoridades pudieran controlar la narrativa. El periódico El Universal publicó una portada impactante. Coche de Blanca Martínez, encontrado tras 18 años, grabación implica a poderoso productor. La reacción del público fue inmediata e intensa. En cuestión de horas, manifestaciones espontáneas se formaron frente a los estudios de Televisa y la mansión de Montiel en Las Lomas. Antiguos colegas de Blanca, protegidos por el nuevo clima social y la distancia temporal, comenzaron a romper décadas de silencio. Patricia Navarro, quien había protagonizado varias producciones exitosas de Televisa en los 80, concedió una entrevista exclusiva que conmocionó al país. Todas sabíamos que rechazar a Montiel significaba el fin de tu carrera. Algunas cedían, otras abandonaban la profesión. Blanca fue la única que lo enfrentó abiertamente y trató de denunciarlo internamente. Acorralado por la presión pública y mediática, Ernesto Montiel emitió un comunicado a través de sus abogados negando cualquier implicación en la desaparición de Blanca y amenazando con demandar por difamación a quienes lo vincularan con el caso. Sin embargo, la puerta que había permanecido cerrada durante casi 2 décadas ahora estaba completamente abierta. Durante una videollamada con los investigadores mexicanos, Miguel Sánchez, localizado en Los Ángeles, donde había construido una respetable carrera como director de fotografía, reveló algo que nunca antes había mencionado. 2 semanas antes de desaparecer, Blanca me pidió que guardara una carpeta sellada en mi caja fuerte bancaria. Me dijo que era material para un proyecto futuro y que no debía abrirla. Con todo lo que pasó después, lo olvidé completamente. Pero la carpeta sigue allí, intacta después de 18 años. Con la autorización de Miguel Sánchez, el capitán Morales solicitó acceso inmediato a la caja de seguridad donde había permanecido guardada, durante 18 años, la misteriosa carpeta sellada por Blanca. La orden judicial fue expedida en tiempo récord, reflejo de la renovada prioridad del caso. Al día siguiente, en una sucursal bancaria del centro de la Ciudad de México, Morales observaba cómo el representante del banco introducía meticulosamente las llaves en la cerradura de la caja de seguridad. El paquete, envuelto en papel pardo y sellado con cera roja aún intacta, parecía un mensaje en una botella atravesando el tiempo. Procederemos a documentar todo el proceso, indicó Morales mientras un técnico forense preparaba su cámara. Con guantes de látex, el capitán rompió cuidadosamente el sello de cera, revelando el contenido que Blanca había considerado su seguro de vida. Un cuaderno encuadernado en cuero negro y varios sobres más pequeños cuidadosamente etiquetados.
En el laboratorio forense, los investigadores examinaban el contenido con reverencial meticulosidad. El cuaderno resultó ser un diario detallado donde Blanca había documentado sistemáticamente cada incidente de acoso y abuso dentro de Televisa. Blanca documentó todo con precisión asombrosa, murmuró el técnico forense, pasando cuidadosamente las páginas. Fechas, horas, testigos, descripciones detalladas de cada encuentro y amenaza. Una entrada particularmente inquietante, fechada el 16 de mayo de 1984, relataba: M. insistió nuevamente para una cena privada en su casa. Cuando rechacé, amenazó con bloquear mi prueba para la película de Arau. Recordó lo que sucedió con Elena cuando se negó a ser agradecida. Todo el mundo sabe que su accidente no fue tal. Los sobres contenían evidencia aún más perturbadora, fotografías Polaroid que mostraban hematomas en los brazos y espalda de Blanca, cada una meticulosamente fechada y con breves descripciones manuscritas en el reverso. Resultados de resistirme cuando M intentó besarme en su oficina. 12 de marzo 84, decía una de ellas. La última entrada del diario, fechada apenas 3 días antes de su desaparición, confirmaba las peores sospechas. M ha descubierto la existencia del diario. Recibí un mensaje de R hoy, diciendo que los accidentes ocurren a personas que no saben guardar secretos. No voy a retroceder. Mañana me reuniré con el director jurídico de la emisora. Si algo me sucede, este diario es mi voz. Simultáneamente, en otro laboratorio, un equipo de especialistas analizaba los restos del Mustang recuperado. El informe preliminar confirmaba lo que la grabación de Blanca había sugerido. El vehículo mostraba claras señales de haber sido forzado fuera de la carretera. Estas marcas de impacto lateral son consistentes con un vehículo más grande, como una camioneta, explicaba el técnico, señalando abolladuras específicas en la carrocería. Además, hemos encontrado residuos de pintura negra que corresponden al tipo utilizado en vehículos Chevrolet Suburban de principios de los 80. Los análisis de ADN confirmaron la presencia de Blanca en el vehículo a través de cabellos encontrados adheridos al tapizado del asiento del conductor. Sin embargo, la ausencia de restos mortales o manchas significativas de sangre indicaba que, cualquiera que fuese el destino final de Blanca, probablemente había abandonado el vehículo con vida tras el accidente forzado. En una sala de conferencias del Ministerio Público, fiscales y detectives analizaban el creciente cúmulo de evidencias. Las declaraciones de antiguos empleados de Televisa confirmaban que Raúl Fierro utilizaba habitualmente una Suburban negra para tareas especiales encomendadas por Montiel. Tenemos suficiente para proceder, concluyó el fiscal jefe, cerrando la carpeta del caso. La grabación, el diario, las evidencias forenses y los testimonios forman un caso sólido, incluso después de tanto tiempo. El procurador general, en una conferencia de prensa solemne, anunció formalmente que el caso Blanca Martínez había sido resuelto. Después de 18 años, podemos afirmar con certeza jurídica que Blanca Martínez fue víctima de homicidio, resultado de un esquema de intimidación ordenado por Ernesto Montiel y ejecutado por Raúl Fierro. Esa misma tarde se emitió una orden de arresto contra Ernesto Montiel, ahora con 78 años. Un equipo de policías especialmente designados se preparaba meticulosamente para la detención del poderoso productor, revisando equipos y repasando protocolos para evitar cualquier error procesal que pudiera comprometer el caso. En su mansión de Las Lomas, ajeno a la inminente detención, Montiel observaba antiguas fotografías de producciones de Televisa en la soledad de su lujoso despacho. Entre ellas, varias imágenes incluían a Blanca en diferentes rodajes y eventos sociales.
Su expresión permanecía indescifrable mientras servía un vaso de whisky. Con movimientos lentos, casi rituales, extrajo papel y pluma de su escritorio y comenzó a escribir una carta manuscrita. Ocasionalmente se detenía para presionar su pecho, gotas de sudor formándose en su frente pálida mientras la noche avanzaba. A la mañana siguiente, cuando el equipo policial llegó a la mansión para ejecutar la orden de arresto, fueron recibidos por el mayordomo con expresión grave. El señor Montiel fue encontrado en su despacho hace una hora. El médico acaba de confirmar su fallecimiento. Aparentemente, sufrió un ataque cardíaco durante la noche. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una carta cuidadosamente doblada. El capitán Morales la leyó en voz alta mientras los presentes escuchaban en absoluto silencio. Lo que ocurrió con la muchacha fue un accidente. Raúl solamente debía asustarla, hacerla desistir de aquella locura. Las cosas se salieron de control. Nunca pretendí que terminara así. Que Dios me perdone. La carta, deliberadamente ambigua, no aclaraba el destino final de Blanca, dejando a Guadalupe y a todos los involucrados en el caso aún sin la respuesta más importante. ¿Dónde estaba el cuerpo de la joven actriz? Sin embargo, un examen minucioso de las propiedades y registros financieros de Raúl Fierro reveló que, 2 semanas después de la desaparición de Blanca, había comprado una pequeña propiedad rural aislada en las cercanías de Tepoztlán, pagada íntegramente en efectivo. Entonces, la pequeña propiedad rural que había pertenecido a Raúl Fierro se encontraba en un terreno elevado con vistas a los valles de Tepoztlán. Abandonada durante años, la maleza había reclamado gran parte del terreno, ocultando parcialmente una modesta construcción de adobe y un pozo antiguo en desuso. Al amanecer, una caravana de vehículos oficiales avanzaba lentamente por el camino de terracería que conducía a la propiedad. Desde un helicóptero policial, la vista aérea revelaba la distribución del terreno. Casi 2 hectáreas de tierra semiárida, delimitadas por cercas de piedra derruidas y algunos árboles dispersos. Los equipos de búsqueda comenzaron a desplegarse metódicamente, siguiendo un protocolo ensayado para no contaminar posibles evidencias. Dividan el terreno en cuadrantes, ordenó el coordinador forense mientras desplegaba mapas detallados sobre el capó de una camioneta. Los perros rastreadores comenzarán por el área cercana a la construcción y avanzarán hacia el perímetro. Los canes, especialmente entrenados para detectar restos humanos, recorrían el terreno tirando de sus correas, mientras sus guías observaban atentamente cualquier cambio en su comportamiento. Al mediodía del segundo día, cerca del antiguo pozo desactivado, uno de los perros comenzó a ladrar insistentemente, rascando el suelo con frenesí. «Tenemos una señal positiva», gritó el manejador, manteniendo firme la correa, mientras el animal continuaba indicando el mismo punto con insistencia creciente. El equipo de antropología forense acudió inmediatamente, delimitando un área de aproximadamente 5 metros cuadrados alrededor del punto señalado. Con extraordinaria delicadeza, comenzaron a remover la tierra capa por capa, documentando fotográficamente cada etapa del proceso. A aproximadamente 2 metros de profundidad, las palas revelaron lo que parecían ser restos humanos parcialmente preservados. El silencio cayó sobre el equipo mientras los especialistas trabajaban con cepillos y herramientas delicadas para exponer completamente el hallazgo. Junto a los restos, encontraron fragmentos de un tejido que conservaba un tono crema pálido a pesar del tiempo transcurrido. «Necesitamos análisis de laboratorio para confirmarlo», explicó la antropóloga forense jefe. «Pero las fibras parecen compatibles con lana merino de alta calidad, el mismo material del suéter que Blanca llevaba puesto el día de su desaparición». La noticia llegó a Guadalupe mediante una llamada del capitán Morales. Sentada en su sala,
con la fotografía de Blanca entre sus manos, escuchó en silencio la confirmación de lo que su corazón de madre ya sabía. Los análisis preliminares de ADN indicaban que los restos encontrados pertenecían a su hija. «Finalmente puedo enterrar a mi hija», declaró Guadalupe con voz quebrada pero firme en una breve conferencia de prensa. «Durante 18 años he vivido en un limbo entre la esperanza y la desesperación. Ahora, al menos, sé dónde está». El examen médico legal, aunque limitado por el estado de descomposición, logró establecer que la causa probable de la muerte había sido un traumatismo craneal severo. Los investigadores pudieron finalmente reconstruir los eventos de aquella noche de junio de 1984 con dolorosa precisión. «Basándonos en todas las evidencias», explicó el fiscal especial durante una rueda de prensa, «podemos afirmar que Blanca Martínez fue seguida por Raúl Fierro conduciendo una camioneta Suburban negra. En una curva cerrada cerca del kilómetro 42, Fierro forzó el Mustang fuera de la carretera, lo que probablemente comenzó como un intento de intimidación para obtener el diario que documentaba los abusos de Montiel, escaló a violencia física. Tras el golpe fatal, Fierro transportó el cuerpo a la propiedad que posteriormente adquiriría, donde enterró los restos. Esta reconstrucción fue corroborada por Héctor Navarro, exguardia de seguridad de Televisa y amigo cercano de Fierro, quien finalmente rompió su silencio. «Raúl me lo contó todo durante una borrachera, aproximadamente un año antes de morir. Dijo que nunca pretendió matar a la muchacha, que fue solo un accidente durante la discusión. Pero Montiel no quería excusas. Ordenó que el problema fuera resuelto permanentemente y después pagó generosamente por el silencio». El funeral de Blanca Martínez, realizado 18 años después de su desaparición, reunió a cientos de personas en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Antiguas colegas, admiradores que crecieron viendo sus telenovelas y representantes de organizaciones de derechos de las mujeres se congregaron para rendir un último homenaje a la joven actriz cuya muerte había finalmente encontrado justicia. Guadalupe, vestida con sobria elegancia, sostenía el desgastado suéter crema mientras pronunciaba un discurso que conmovió a los presentes. «Mi Blanca pagó el precio más alto por su valentía. En una época donde el silencio era la única opción segura, ella eligió hablar. Hoy no enterramos solamente a mi hija, enterramos una era de impunidad, donde hombres poderosos podían destruir vidas sin consecuencias». El caso Blanca Martínez provocó una profunda reevaluación de las prácticas en la industria del entretenimiento mexicano. Televisa, presionada por la opinión pública y por acciones judiciales de otras víctimas que se manifestaron tras la resolución del caso, implementó protocolos rigurosos contra el acoso y abuso de poder. La Fundación Blanca Martínez, bajo el liderazgo continuo de Guadalupe, expandió su trabajo para incluir asistencia jurídica gratuita para mujeres enfrentando situaciones de acoso. El fondo de becas de la Fundación ya había apoyado a más de 200 jóvenes actrices de orígenes humildes. En una tarde particularmente significativa, 10 años después de la resolución del caso, Guadalupe visitó el lugar en la carretera donde el Mustang de Blanca había sido encontrado. Sentada sobre una roca, contemplando el valle que se extendía abajo, reflexionó: «Durante 18 años, observé cada automóvil rojo en la calle esperando que fuera ella. Creí en milagros imposibles porque la alternativa era insoportable. Ahora sé que Blanca nunca abandonó este lugar. Su espíritu permaneció aquí, esperando ser encontrado, esperando que su verdad fuera conocida».